evento, estamos esperando a una ponente más, sí, mi amor. La estructura del evento tiene más la forma de un panel deliberativo en esta ocasión, porque es un primer acercamiento en el que estamos festejando la efeméride internacional día 1 de octubre de las personas adultas mayores. Ya tendremos el espacio para la magistral de cada una de ustedes. Entonces, un panel deliberativo tiene reflexiones de 3 órdenes. El primero siempre es disciplinar de la experta o del experto que participan, aproximadamente 10 minutos. Y después de ello, ya que podamos integrarnos todas y todos, tenemos una réplica en el que recibimos también las preguntas de quienes estén en el público y quienes estén conectados y en los chats. Les vamos a pedir, por favor, que nos firmen el aviso de privacidad porque todo se graba y se sube a las redes y a los canales en varias fuentes. Y finalmente, para dejar un llamado concreto a la acción, un cierre de 1 minuto, minuto y medio. Entonces, se trata más de interactuar y de mostrar a los jóvenes de manera intergeneracional cómo son más fructíferas las discusiones en las que nos escuchamos que monólogos de 1 hora, media hora, 40 minutos, 3 horas. Entonces, si les parece bien, si se quieren acicalar un poquito para ahora sí hacer la foto oficial, como están viendo ustedes atrás, tenemos a la pantalla y aquí en el auditorio tenemos a algunas señoritas, algunos jóvenes que nos están acompañando de la materia de metodología jurídica y vamos a proceder a hacer la fotografía oficial. Entonces, les avisamos, vamos ahora sí a levantarnos, como que nos jalan así de arriba con un hilito para que pongan su mejor sonrisa a la posteridad y podamos hacer la foto oficial. Vamos a contar regresivamente. 3, 2, listo. Sí, está bien encuadrada. Vamos a hacer una segunda, por si cualquier cosa no falle. Sí, vamos a hacer otra. Ya están listos. Todos bien peinaditos. Sí, allá junto a las banderas. No me tapes el águila, hijo. Vente para acá. Eso, ¿qué le hace que se monten un poquito en el poquito? Ahí está. Si salimos, vamos a hacer a la de 1, 3, 2, UNAM, México, Pumas, Universidad. Goya, Goya, cachu cachurra, cachu cachurra. Gracias. Bien. Ya pueden pasar a sus lugares y conectarse, por favor. Sí, gracias. Muy bien, entonces, el primer punto es que les quiero confesar que este grupo es un grupo, pues queremos pensar modelo, que van a ser multiplicadores y están ensayando su entrada a los congresos científicos. Entonces, estamos tratando de innovar. 3 criterios editoriales que solicitamos para ellos, para ustedes, es siempre el apoyo visual, porque si nosotros decimos Mary Wollstonecraft, pues la gente ni sabe cómo se escribe eso, ni aunque sean expertos en el tema. Entonces, siempre es muy importante, por eso les pedimos su diapositiva de presentación, pues con algún punto de contacto. Otra es la cuestión, hay que preguntarle a Oscar si está grabando ya. Oscar, ¿estás grabando ya? Aquí, mira, pregúntale si ya está grabando. Sí, pero ¿Sí está grabando? Bueno, una, no, una diapositiva con lo que llamamos preguntas integradoras, porque metodológicamente no hay forma de evaluar a un ponente si no tenemos puntos concretos. Entonces, si uno tiene 10 preguntas y las primeras preguntas son aquellas que uno va a contestar durante su exposición, pues tenemos formas muy específicas de
vayan apagando sus micrófonos y váyanse conectando, por favor. Entonces, si uno tiene una diapositiva de preguntas integradoras y detonadoras, tiene uno la manera de evaluar al ponente, a la ponente, y también saber si nos promovió interés, si nos promovió curiosidad. Entonces, primero, diapositiva de presentación. Segundo, diapositiva con sus preguntas detonadoras, un poquito el punto donde uno parte y siempre, siempre, siempre al final una diapositiva de aparato crítico, donde se está uno basando para sus dichos y pues nosotros queremos apelar a las artes y siempre incluimos una diapositiva de despedida con alguna referencia a una obra artística, pero no para que parezcamos más cultas o más cultos, sino una obra de arte que tenga que ver con el tema que se está planteando. Por eso, en esta ocasión, vamos a poner al final una grabación que hicimos en la efeméride anterior sobre la película chilena Agente Topo, que es una película excelente que trata numerosos problemas de personas adultas mayores. Entonces, con esto estamos demostrando que la investigación puede, debe y necesita ser integral. Entonces, muchas gracias a todas y todos los que se están conectando. Les agradezco muchísimo, en verdad. Veo a Itzel, a Alan, Felipe, Perla, Samantha, Uriel, Ariadna, Cintia, Jessica, Antonio, César, Juvenal, Juliana, Atsiri, Diego, que se está ya también conectando. Y lo que quisiera decirles es que para hacer algo nuevo, innovador, pero con mucha calidad, es importante que aprendamos a participar de nuevas maneras. Así que nadie los va a criticar, tienen el chat para apropiarse de él, para ir haciendo comentarios, para poner preguntas, no nada más felicitaciones, sino también poder interactuar. Para eso son las tecnologías, para no hacer lo mismo de que yo me siento y escucho. Entonces, ustedes me van a disculpar porque no es falta de respeto el no leer currículums de 3 páginas. Voy a presentar muy brevemente, conforme vayan teniendo lugar, va a participar primero la doctora Aide Ibarres, que está en Guerrero, luego va a participar la profesora y estudiante también Argelia Montserrat Alemán Velázquez, que se dedica a un área específica del cuidado de las personas mayores, que ya nos explicará, y luego la profesora Salet María de Silva, si es que no logra conectarse la licenciada Karen Narváez, a quien acabamos de titular con una tesis particularmente sobre el marco jurídico de las personas adultas mayores, que aunque ustedes que están muy jóvenes, todos vamos hacia allá. Y seguramente tienen alguna persona mayor, yo les pediría empezar levantando la mano quien tiene alguna persona mayor que haya hecho algo por ustedes. Entonces, creo que hay un consenso, todos y todas aquí tenemos una persona mayor que ha hecho algo con nosotros, todo el mundo levantó la mano, entonces tenemos un consenso a mano levantada y así presento a la doctora Ibarres, a quien tuve la fortuna de conocer justamente en una actividad académica. Ella tiene muchos años trabajando en salud, ella es médica de profesión, pero también ha sido diputada y es una persona con un amplio emprendedurismo en políticas públicas. Justamente nos va a contar que mañana viene a unos eventos aquí en la ciudad para hacer propuestas sobre modelos de atención y de intervención ciudadana. Entonces, doctora, si te parece, contamos tus primeros 10 minutitos para arrancar la participación. ¿De acuerdo? Y como no, sí, muchas gracias, sí está bien. Por favor, gracias. ¿Ya? Bueno, con la primera diapositiva. No, la tiene inhabilitada. Y entonces,
¿Me permite para habilitarme para poner las diapositivas? ¿Ya? Listo, ahí está. Ahí, compartir. Ahí está, ya. Ahí, ya se escucha. ¿Me escuchan? Sí, bien. Como podemos ver, vamos a utilizar estos 10 minutos. La salud del adulto mayor en México es un desafío del Sistema Nacional de Salud. La pregunta es, ¿cuál es el modelo teórico de la evaluación del estado de salud del adulto mayor que más se ajusta como una herramienta de trabajo del personal de salud? Esta pregunta es importante porque no las hacemos, no nos las hemos hecho durante muchos años. La segunda pregunta es, ¿qué método, cómo puede ser esto? ¿Qué método gerontogeriátrico se alinea con el modelo teórico actual, verdad? Que se implementa en la práctica clínica. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los instrumentos clínicos de riesgo de la salud de los adultos mayores para llegar a diagnósticos integrales realmente y el médico pueda realmente tener un plan psicoterapéutico adecuado a los diagnósticos reales de nuestros adultos mayores? Yo aquí entro en estos antecedentes. ¿Por qué? Los antecedentes demográficos, los antecedentes de la transición, tanto demográfica como epidemiológica, los hemos ya escuchado en distintas ponencias. Pero el adulto mayor sano que define la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Como la persona mayor de 60 años con uno o más diagnósticos de enfermedad médica controlada, que goza de funcionalidad física, mental y social, independientemente de su edad, género, religión y estatus social y económico. El paciente geriátrico también está definido. Se define como la persona generalmente mayor de 60 años que padece una o varias enfermedades que tiende a la incapacidad o invalidez y cuya evolución está condicionada por factores psíquicos y sociales. Nosotros no tratamos, sino que llevamos a la investigación desde hace 25 años, demostrar que el modelo de atención del adulto mayor ya no conda al modelo teórico de morbimortalidad, de que enfermas y de que te mueres. Es el modelo que hemos llevado a cabo desde 1943 a la fecha. ¿De qué te enfermas? Tanto de manera individual como colectiva. Entonces te curo, te pongo tratamiento. ¿De qué te mueres? Entonces yo prevenir tanto individual como colectivamente, las causas de muerte, pero hasta ahí. Los objetivos específicos en este modelo, ¿sí? Que tiene como objetivo identificar el estado de salud de los adultos mayores en el estado de Guerrero con el modelo de discapacidad asociado al estado de salud de la Organización Mundial de la Salud de 1984. Sus objetivos específicos fueron identificar el método clínico de la habilidad, construcción del diagnóstico del estado de salud del adulto mayor, funcionalidad, conocer las deficiencias e identificar la discapacidad y dependencias. Aquí vemos 4 variables en este modelo, cuando en el modelo de morbimortalidad solo hay 2 variables, tanto la mortalidad y la morbilidad. Aquí ya estamos abordando 4 variables. Como hipótesis, el estado de salud del adulto mayor se ajusta al modelo teórico de discapacidad de la Organización Mundial de la Salud y no al modelo de morbimortalidad.
Esta es un marco teórico que nosotros llevamos al modelo teórico de discapacidad. El estado de salud individual y colectivo, y la preposición es el concepto del adulto mayor sano. Es el que tiene uno o más diagnósticos de enfermedad médica controlada, una buena funcionalidad física y mental y social de acuerdo a su edad, género, religión, estatus social y económico. ¿Cuáles son estas variables? Aquí vemos el número de diagnóstico, los síntomas y signos por aparatos y sistemas con las deficiencias, la funcionalidad física y mental y la discapacidad que es proporcional a las pérdidas funcionales. Ese es el objetivo. Las características de medición de este estado de salud. Una historia clínica gerontogeriátrica. ¿Por qué? Porque la historia clínica gerontogeriátrica que desarrolló el Centro Iberoamericano de la Tercera Edad fue una transformación de la historia clínica generada por Francia en medicina interna, no lograba integrar en ella la funcionalidad asociada a los síntomas y signos. Entonces se generó una nueva o una historia clínica que midiera tanto los aspectos gerontológicos como los aspectos geriátricos clínicamente. Y los instrumentos de medición de los riesgos de la salud del adulto mayor son instrumentos geriátricos y gerontológicos que nuestro país tuvo que comprar a otras potencias médicas extranjeras, que son las que estamos utilizando, pero de una manera disgregada. Y así vemos que estos instrumentos para medir el riesgo de pérdida funcional, tenemos el índice de CAPS, el índice de Lambda-Brody para medir funcionalidad, tenemos el examen mínimo mental de Foister y el GDS acortado, para medir la marcha y balance de Tinetti, para medir los riesgos de caída, el estado mínimo nutricional, para la evaluación sexual, el Neurosip y los cuestionarios de evaluación de la red social y familiar que muchas instituciones de salud han generado. El más acercado es el de la Cruz Roja. Entonces, como pueden ver, este es un marco conceptual que integra este modelo que nosotros estamos planteando, que es el modelo teórico de discapacidad de la Organización Mundial de la Salud. Esta presentación nos obliga a obtener los diagnósticos que permiten que el médico, el personal de salud del primer y segundo nivel puedan acceder a esos diagnósticos. Diagnóstico de control médico de las enfermedades, porque en la práctica cotidiana del primer nivel, el paciente llega por su medicamento a ver el número de diagnóstico. ¿Qué tienes? Diabetes, hipertensión, y le dan su tratamiento, sus pastillas, pero no evalúan si esa enfermedad realmente está controlada o no en el paciente. Nuevos diagnósticos, tiene que haber una evaluación gerontogeriátrica para saber si hay nuevas enfermedades. El diagnóstico de la funcionalidad física, mental y social y sexual. Diagnóstico de los riesgos de salud del adulto mayor, como es la hipertensión, la diabetes, si aún no la tiene diagnosticada. La red familiar, la comunitaria y la social, hay que diagnosticar si está integrada o no y si funciona o no funciona. El diagnóstico tanatológico. Sabemos que cuando ya somos mayores ya tuvimos muchas pérdidas, no solo de pacientes, de personas que murieron cercanas, sino pérdidas económicas, sociales, biológicas. Por lo tanto, la tanatología tiene que abordarse, tiene que hacerse el diagnóstico tanatológico. El diagnóstico cognitivo, afectivo, funcional, social, económico y del estado espiritual tienen un gran impacto en la salud del adulto mayor. Este instrumento nos permite llegar a todos esos diagnósticos. Los instrumentos, como ustedes ven aquí, son dos. Están quedando un minuto y medio, por favor. Sí, el instrumento es la historia clínica. Aquí se las quería presentar nada más. Podemos ver aquí que con este modelo podemos tener más facilidad para planear las acciones de prevención.
desde que nacemos hasta que lleguemos a 60 años y más. Como pueden ver, del lado derecho vemos que para llegar al envejecimiento exitoso o saludable, como nos plantea hoy la Asamblea Mundial del Envejecimiento, pues tenemos aquí con precisión las acciones preventivas. Del lado izquierdo podemos ver que si tenemos malas condiciones a una edad, aquí les puse las edades, vamos a llegar a un envejecimiento fisiológico con deterioro cognitivo leve. Pero si estas condiciones siempre van a estar en el proceso de vida de las personas, el envejecimiento al que van a llegar va a ser patológico, con un deterioro cognitivo de moderado a severo. Aquí podemos ver también de que el modelo teórico viejo, la caducidad del modelo de morbimortalidad, ya no nos puede dar el método de evaluación clínica gerontológica, instrumentos diagnósticos y el plan de los cuidados para que podamos tener una mejor condición y calidad de la atención médica a los adultos mayores. ¿Cuál es el reto? Tenemos el nuevo modelo del IMSS Bienestar. Es verdad, como ustedes están viendo, está bien definido y se ha difundido en todo nuestro país. Sabemos que el centro fundamental es el individuo, la familia, y que a través de ese tiene los ejes de intervención, el eje de trabajo, pero en él no aparece la atención, ni para la atención médica, ni para la prevención, la atención al adulto mayor. Ese es el reto. ¿Por qué no se ha integrado? Tenemos que empezar a proponer en este nuevo modelo de salud cuál va a ser el modelo de atención, cuáles van a ser los ejes de trabajo, cuáles van a ser los ejes de intervención y cómo se va a dar esto en la atención médica, que incluye desde el primer nivel, segundo y tercero, y la prevención que le corresponde al Sistema Nacional de Salud Pública. Aquí vemos cómo se interacciona. Vemos aquí la parte de la atención médica del primer nivel. ¿Cómo se va a dar? ¿Quién la va a dar? ¿Cuáles son los elementos que tenemos clínicos y geriátricos para poder llegar a ese diagnóstico? Y vemos aquí la prevención, solo entra la cuestión de los determinantes sociales que se cubren con el programa médico casa por casa, pero aún así no es mucha expectativa, porque solo van a hacer la visita, a interrogar, a preguntar, como lo puede ser alguien, un técnico, una enfermera, que sí están ahí, pero ¿cómo van a intervenir? Es el problema. Entonces, estamos solamente teniendo con este modelo las determinantes, algunas determinantes sociales. La pensión está dentro de los determinantes sociales. Los beneficios que se están dando socialmente son eso, están aminorando el problema que tiene el adulto mayor a nivel social y son abordados pues los determinantes sociales que carecen. Entonces, vemos que en la atención médica no hay, en la prevención nos falta. Y pues aquí está la estructura del proceso y los resultados. Necesitamos ver cuál es la estructura de la atención al adulto mayor, cómo se va a dar el proceso para que tengamos mejores resultados, porque en el proceso no se están dando ni siquiera para las otras menores de edad. Entonces tenemos un gran reto en este momento. Pues es lo que yo pude resumir rápidamente. Doctora, Gracias. no retires, por favor, tu última diapositiva. Sí. No nos va a dar tiempo de hacer el recuento, pero sí queremos cerrar hasta este momento con 4 elementos de evaluación de cualquier ponencia. Primero, la parte teórica, conceptos. Segundo, evidentemente, indicadores. Y con esta diapositiva, mándales una foto, lo podemos ver claramente. Hay indicadores estructurales de proceso y de resultados. Hay algunos indicadores que son simultáneamente de los 3 tipos y hay otras clasificaciones, pero esta es la mínima. Entonces, tenemos por un lado, ¿nos dio la doctora conceptos? ¿Sí o no? Sí. ¿Nos dio la doctora indicadores? ¿Sí o no? ¿Nos presenta modelos integrados? Sí. ¿Nos presentó ejemplos? Sí. Entonces, los ejemplos son zonas de desarrollo proximal
que nos ayudan a entender cuestiones tan complejas como la que nos acaba de presentar. Y nos ha dado además un elemento muy concreto jurídico. Nos dice dónde están las pensiones. Las pensiones están dentro de los... Ahí está donde tenemos que hacer los exámenes. Hay que estar interactivos y con concentración y tomando nota. La escucha activa no es estar sentado sin hacer nada. La escucha activa es tomar notas. Las pensiones se ubican dentro de los determinantes conceptuales, contextuales, dentro de los determinantes sociales. ¿Sí? Y ahorita, en este momento, vamos a dar la palabra a la estudiante Argelia. Yo te voy a pedir, Argelia, que nos disculpes en esta ocasión porque vamos a darte 5 minutos y 3 minutos a la doctora Salet Silva para cerrar una primera ronda y luego volver con más calma para poder continuar la discusión, para que te puedan escuchar, los puedan escuchar las y los estudiantes, ya que algunos de ellos tienen que retirarse. Entonces, Argelia nos va a compartir parte de su experiencia y sobre todo, también ella está en este proceso de formarse para presentar ponencia en un congreso y nos va a hacer la diferencia con su especialidad entre gerontología y geriatría. Solamente quisiera dejar muy en claro dos conceptos fundamentales para entender todo lo que estamos escuchando hoy. Vejez y envejecimiento de ninguna manera son sinónimos. Vejez es un estado, digamos, sociohistórico en donde cada sociedad dice cuándo te consideran viejo. En nuestro caso se habla de personas adultas mayores. Hay países que dicen 60, hay países que dicen 65, hay estados que tienen otras opciones. Eso es vejez. Es un estado determinado por una sociedad determinada normativamente. Pero el envejecimiento es un proceso que inicia en el momento mismo en el que se unen un espermatozoide y un óvulo. Desde ese mismo momento, el organismo humano es dinámico, evoluciona y células nacen, células mueren. Por ejemplo, toda la piel cambia cada tantos días, todo la flora intestinal cambia cada tantos otros, de manera que el cuerpo humano no es un ladrillo inmutable. Estamos constantemente entre eros y tánatos, naciendo y muriendo, naciendo y muriendo. Voy a darte la voz, por favor, Argelia. Tienes la palabra durante 6 minutos. Adelante, por favor. Ok, gracias. ¿Sí se ve la diapositiva? Se ve perfecto. Ok, Estamos con Argelia Montserrat Alemán Velázquez. Adelante, Argelia, por favor. muchas gracias. Bien, como comentó la doctora con esta pequeña introducción de entender envejecimiento y vejez, pero también aprender a diferenciarla coloquialmente para que les quede más claro o se los memoricen, pues envejecimiento es un proceso y la vejez va a ser una etapa. Entonces, vamos a hablar de las diferencias entre la geriatría y la gerontología. La geriatría, pues la OMS lo está definiendo como la rama médica que está enfocada al diagnóstico, al tratamiento y a la prevención de las enfermedades específicas de la persona adulta mayor. ¿Cuándo se es persona adulta mayor en México? A partir de los 60 años. Entonces el geriatra aquí entra con su labor. Y la gerontología, la Real Academia Española, lo va a definir como la ciencia que trata la vejez y los fenómenos que la caracterizan. Es decir, esta ciencia interdisciplinaria que estudia el envejecimiento y la vejez desde diferentes enfoques, como lo es lo biológico, lo psicológico, lo social, también lo espiritual y lo religioso. Entonces, ¿qué hace un gerontólogo? El gerontólogo es el profesional que va a atender los cambios de estos enfoques que se mencionaron anteriormente y que también van a acompañar este proceso y esta etapa a nivel individual, a nivel grupal, en el entorno familiar, institucional y comunitario.
con el fin de incrementar la calidad de vida y el bienestar de la persona mayor. Entonces, el geriatra va a estar dedicado a lo médico, a lo clínico y a lo farmacológico, mientras el gerontólogo va a ser el que evalúa, el que interviene de diferentes acciones. Okay. ¿Qué estrategias se requieren para avanzar en los cuidados? En los cuidados geriátricos específicamente hay una valoración que se llama las BGI, que se maneja donde se incluyen muchas escalas, test, valoraciones que también las utiliza un gerontólogo. Entonces, al final es una complementación. Y también va a abarcar el manejo de la polifarmacia. La polifarmacia es cuando ya se consume más de 5 medicamentos. La prevención de caídas y de fragilidad y la atención de enfermedades crónicas como los cuidados paliativos geriátricos. Un ejemplo de esto, para que quede más claro, es cuando un paciente de 82 años, en este caso, ya presenta enfermedades como hipertensión, como artrosis y como depresión. Estas enfermedades pueden ser medicadas y de esta forma es en la que interviene. Entonces, se conlleva a un manejo interdisciplinario. ¿De qué forma? Con las BGI, el gerontólogo puede abarcar qué es lo que está medicado, de qué forma y cuáles son las reacciones, por lo que el geriatra va a manejar la polifarmacia y el gerontólogo va a llevar el control de los medicamentos, checando que no haya alguna reacción específica o que deteriore al adulto mayor. Y por ejemplo, en los cuidados gerontológicos, pues va a haber el fomento y promoción de un estilo de vida para un envejecimiento activo y saludable, la prevención social y comunitaria, que en esta parte entran las redes de apoyos, como lo mencionó la doctora, y la promoción de la accesibilidad a los servicios de salud gerontológico de calidad, la educación gerontológica, que sería asesorías, capacitaciones sobre cuidados, sobre acompañamiento hacia los cuidadores, hacia las familias y también los amigos. Las intervenciones psicosociales, que va a ser mediante una estimulación cognitiva, mediante los talleres de memoria, actividades recreativas o también de terapia ocupacional, y los acompañamientos en procesos de duelo y adaptación. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, una persona de 70 años que se encuentra activa, con un envejecimiento activo, porque realiza ejercicios de acuerdo a sus necesidades, asiste a talleres con estimulación cognitiva y es un voluntariado dentro de la comunidad. De hecho, personalmente, pues como me dedico a esto, puse ahí unos ejemplos de 3 fotos. En el primero estoy dando un taller de No capacitación. estás avanzando en la presentación. Se sigue Ah, viendo primera diapositiva. Las otras no se han visto. ok. Si quieres pasar a la segunda, ¿Ya lo pueden ver? preguntas de reflexión. Ok. No, el de cuidados gerontológicos. Ya Se ve para... la diapositiva que dice preguntas de reflexión. Ok. ¿Y ahora? No se ha movido nada. Sigue la preguntas de reflexión. Entonces, continúo con las preguntas de reflexión. Estas preguntas las dejé justamente para que ustedes piensen cómo estará envejeciendo esa persona en su contexto sociocultural. Ustedes estudian leyes o tienen esta parte de los derechos de los adultos mayores. ¿De qué forma ustedes van a fomentar o van a ayudar a las personas o capacitar a los familiares que no se manifieste para perjudicar a una persona adulta mayor? ¿Qué estás haciendo para envejecer bien? ¿Qué tipo de persona envejeciente eres y qué tipo de persona envejeciente quieres llegar a ser? Yo creo que con esto me gustaría cerrar para que ustedes se pregunten y puedan reflexionar qué es lo que están haciendo ustedes por su vejez y qué es lo que están haciendo por sus papás que ya están a punto de envejecer, o algunos ya son seres envejecientes, los abuelos, los tíos. Al final, esto de envejecer es para todos. Y pues con esto quiero terminar. Ahí dejo las referencias bibliográficas, que son investigaciones, estudios
y de instituciones que lo han dejado muy en claro. Y pues a lo último, si se llega a ver, mis redes sociales y el correo por si... Argelia, si pudieras, por favor, dejar de compartir y mostrar la diapositiva donde están las 3 fotos para que hagas el cambio tú por tu cuenta y vuelvas a compartir. Y lo que sí es muy importante, tus fuentes, porque es sumamente importante poder evaluar con qué fuentes te estás apoyando. Listo. Esta es la despedida. Sí, Esa es aquí la de sí las se fotos puede que ver el de dice qué las fotos. estrategias se requieren. Ahí Sí. están los cuidados gerontológicos y nos faltaría la de tus fuentes, por favor, para poder dar paso a un comentario breve de la maestra Salet María da Silva. Ahí están las fuentes. Pueden ustedes ver que tenemos fuentes de 2013, 2022 y la pregunta de examen, que sería muy importante, pues desde luego que entender por gerontología, que entender por geriatría, cuáles son las diferencias, qué son los cuidados que entendemos por cuidados paliativos y a lo mejor también por polifarmacia. Entonces, las preguntas que nos detona y que nos sugiere Argelia son muy importantes. ¿Cómo quieres envejecer? ¿Cómo quieres verte como ser envejeciente? Y tienen ustedes la fortuna, el privilegio de que todo lo que pasa en la infancia repercute en la adolescencia. Todo lo que sucede en la adolescencia y en la juventud, como la que están ustedes, detona en la madurez y en el envejecimiento. Así que están en muy buen tiempo de empezar a nuevamente regular su alimentación, su ejercicio, su concentración, su meditación y las líneas de generación de redes de apoyo para poder tener una vida con lo que se llama envejecimiento exitoso, que tiene 2 polos. Uno, la parte de la actividad física y la otra, la salud en general, que tiene que ver con nutrición, con hábitos, etcétera, etcétera. Vamos a dar la palabra. Gracias, Argelia. Dejamos de compartir, por favor. Vamos a cerrar con un comentario introductorio de la maestra Salet, que está allá en Salvador de Bahía, para poder cerrar, si ustedes quieren, con alguna pregunta o alguna cuestión, esta primera parte y ya poder hacer con las ponentes la réplica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Salet, si quieres abrir tu micro para presentarnos y algún punto de vista y presentarles a Salet. Ella tiene varias líneas de trabajo, la mayoría de ellas dentro del feminismo. Hay muchos feminismos, ella nos va a decir dentro de cuáles. Ella ha trabajado temas de acoso laboral y pues sobre todo ha trabajado con personas multidiscriminadas que trabajan en el servicio doméstico, en situaciones de asimetría o desigualdad, que son las voces que queremos abrir espacio aquí. No queremos abrir el espacio a personas multiprivilegiadas, que son hijas de gobernadores, de personas con muchos recursos, sino queremos abrir el espacio pues a las voces que no se han escuchado, sobre todo en una facultad de derecho como es la nuestra, abierta a la pluralidad, a la justicia restaurativa, a la justicia social y a la reparación integral. Estimada maestra, si tú quisieras agregar algún otro elemento, aquí estamos haciendo trabajo interdisciplinario e intergeneracional. Tienes el micrófono y la pantalla. Gracias. Hola, buenas tardes. Primeramente, quisiera agradecer muchísimo por tu amable invitación, doctora Graciela, y decir que es un honor poder estar acá escuchando, aprendiendo y compartiendo con ustedes. Cumplimento mis colegas que presentaron antes sus ponencias de gran calidad y quisiera decirles que atentamente escuché las observaciones sobre las múltiples formas de enfoques y los diversos enfoques que estamos desarrollando, incluso desde la perspectiva jurídica, que es mi campo de estudio, es que entendemos que en Latinoamérica y especial en Brasil, por ejemplo, que es un país continental con una variedad cultural muy rica y también mucha desigualdad,
que el abordaje de la salud de las personas mayores, desde nuestra perspectiva, hay que ser desarrollada a partir de un enfoque de derechos humanos y sobre todo interseccional. Comprendemos que la experiencia de la vejez y también del envejecimiento no ocurre de manera homogénea, sino de manera heterogénea entre los grupos de las personas de edad. Así que quisiera apenas agregar desde una pregunta para las personas que nos escuchan. ¿Creen ustedes que es importante incorporar una perspectiva interseccional, o sea, que mire las desigualdades sociales, los impactos de los marcadores de género, de raza, de clase, de etnia, de migración y de otras, incluso de grado de estudio de las personas que buscan los servicios de salud y que también busca el Poder Judiciario a fin de que éste pueda garantizar acceso a la salud, a cirugía, a medicinas, cuando las políticas públicas les falta? Entonces, como una pregunta para valorar que expusieron mis colegas y también para todos nosotros refletirnos, ¿creen ustedes que los marcadores sociales influencian en las experiencias de las personas, sean hombres o mujeres? Porque, por ejemplo, en América Latina, desde el CEPAL, tenemos datos que informan que 40% de las personas mayores viven en la pobreza en América Latina y en Caribe. Y además de estas, la mayoría son mujeres y estas mujeres son en su mayoría indígenas y en caso de Brasil son personas negras. Fíjense que estoy viviendo en el país, en el estado más negro del mundo, fuera de África. Así que estas personas viven mayoritariamente en áreas urbanas o entonces en favelas, o sea, en las periferias de la ciudad, que acceso a la salud es muy difícil. Incluso proponen políticas de salud que articulen con otras de movilidad, de vivienda, de educación, porque gran parte de estas personas no logran administrar sus medicinas, además de tener dificultad de acceder a las enfermerías, a los profesionales de salud. No logran administrar sus medicinas porque son en Brasil 15 millones de personas analfabetas y en su mayoría personas que están en proceso de envejecimiento. Así que la pregunta que les dejo para valorar todo que fue expuesto aquí por nuestros colegas con mucha excelencia es: ¿creen ustedes que los marcos jurídicos que tenemos disponibles en nuestros países dan cuenta de favorecer políticas públicas que lleven en cuenta estas diferencias y estas desigualdades? Y para cerrar, dejo dos cuestiones más para reflexionar. ONU estableció esta década 2021 hasta 2030 como la década del contexto de valoración de envejecimiento con salud, y apenas la Convención Interamericana sobre protección de los derechos de las personas mayores se fue adoptada por OEA en 2015, pero México solamente adherió el año 2023. Mi país suscribió, pero todavía no es confirmado. Y de todos, más de 30 países de Latinoamérica, solamente 9 adherieron. O sea, la más importante norma jurídica en carácter internacional para proteger los derechos humanos de las personas mayores, sobre todo el derecho a salud, y nosotras, nuestros países todavía no. Entonces les dejo así: ¿cómo hacemos para articular la salud como una ciencia múltiple que involucra medicina, gerontología, enfermaje, psicología y otros, con el área jurídica que les garante el soporte para hacer las denuncias y la búsqueda por derechos? Acá me quedo diciendo que es la idea de articular una mirada interseccional y también interdisciplinaria hacia los desafíos. Muchas gracias y perdona por hablar un poco De ninguna manera, de ninguna en manera. portuñol. Te agradecemos muchísimo el enorme esfuerzo y
yo para darles tiempo tanto a la doctora Aide como a Argelia para responder en 3 minutos y cerrar con este llamado a la acción, quisiera poner el acento en este probable aporte jurídico en el sentido que ya lo señaló Saleta adecuadamente sobre los instrumentos internacionales, en este caso la Convención Iberoamericana sobre personas adultas mayores, y que efectivamente ha tardado muchos años. La Convención de Derechos del Niño es la que tiene más firmas y suscripciones y adherencias, y la de personas mayores, por alguna razón, no es así. Y nos hemos tardado mucho en suscribirla y mucho más aún en conocerla. Por eso estamos haciendo este evento de difusión. Y lo que es muy, muy importante es que el paradigma tradicional de los derechos solamente se queda en derechos humanos, y en estos momentos ya estamos transitando a un paradigma triple: derechos, que es el puño de los derechos; deberes, que es el alto respecto al daño y aporte a otras personas; y en medio de este puño y de este alto, todo un conjunto de grises que se llaman libertades. Entonces, este nuevo paradigma pone el énfasis jurídico en varios principios, y uno de ellos es uno que parece que estamos descubriendo, que es la interculturalidad. De manera que si ustedes ponen un ojo muy cuidadoso, van a ver que la niñez no ha existido en todas las épocas de la historia. La niñez es realmente un constructo nuevo, como lo estamos ahora diseñando respecto a la vejez o personas adultas mayores. Y no es lo mismo sentirse, que es algo que se está definiendo ahora, de X número de años biológicamente, que mentalmente. ¿Cuántos años tienen nuestros campesinos que recorren, nuestras niñas que recorren 3, 4 horas para surtir de agua a la familia, que tienen una calidad de vida con muy pocos nutrientes, con anemia? ¿Sí? ¿Cuál es el tipo de envejecimiento biofísico frente a las consideraciones de inhabilitación sociales? Que no se mueva, que no hable, que no camine, que estamos inhabilitando, impidiendo ese envejecimiento saludable y exitoso, que tiene que ver con nuestras nociones de interculturalidad. Entonces, la invitación, como dice la doctora, es muy clara: conocer, bajar, guardar la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Adultas Mayores, y por lo menos leer algunos artículos en homenaje, en conmemoración a esta efeméride. Y entonces dejaríamos ustedes aquí a las dos ponentes para hacer un primer corte de esta grabación. Les daríamos a la doctora Aide 3 minutitos para una réplica y un llamado concretísimo a la acción. Haga de cuenta, mi doctora, que va al súper y nomás trae 50 pesos. Entonces, 3 minutitos con su cierre y su llamado a la acción, la más importante. Y para Argelia, también 2 minutitos, invitándoles a buscar y bajar a sus libretas la noción de estrategia y de intervención, que son 2 palabras que cada vez tendremos que recuperar más en el ámbito jurídico. Entonces, estamos a 4 minutos de terminar esta primera parte y esta primera cápsula, así que, por favor, te escuchamos con todo gusto, doctora Aide Ibarres Castro. Sí, bueno, primero, conocer esos modelos de evaluación del estado de salud de acuerdo a la condición que tenemos como país. ¿Somos un país en vías de desarrollo? ¿Somos un país no desarrollado o somos un país desarrollado? Porque, como les decía, el de morbimortalidad es para los países que aún no entran a la vía de desarrollo. Pero somos un país en vías de desarrollo, entonces necesitamos el modelo de discapacidad asociado al estado de salud que evalúa esas cuatro variables y que necesitamos darlo a conocer. ¿Para qué? Para que en la atención médica se integre ya de qué manera se debe atender y qué indicadores se tienen que revisar para hacer un verdadero diagnóstico que le sirva al adulto mayor
para sostener su funcionalidad y mantener su enfermedad, el enfermo, ¿verdad? Controlada médicamente. ¿Quién controla las enfermedades? Los médicos. Y los médicos tienen que tener la responsabilidad realmente de saber cómo las van a controlar en el adulto mayor. Y para eso tenemos que capacitarlo. Luego, la prevención. La prevención es sumamente importante porque la gerontología bien definida ya está para que desde que nacemos hasta que alcanzamos los 120 años, que es la esperanza que tenemos, ¿verdad? Mantengamos sumando desde que nacemos todas las acciones preventivas garantizadas por el Sistema Nacional de Salud Pública que le corresponde. Entonces, primero, difundir esta necesidad de un cambio al cambio de un país en vías de desarrollo. Tenemos el instrumento ya y el sistema. Dos, que los encargados de las leyes, como en este caso, como la doctora Celet, como ustedes, doctora Gabriela, se aboquen ya a hacer, o ya lo hicieron, la revisión de las leyes que garantizan el bienestar del adulto mayor en nuestro país. Y a partir de ahí, modificar normas, modificar estatutos e integrar nuevos aspectos que garanticen este modelo de atención como el contenido que le da la doctora Argelia. Definió correctamente lo que se debe de hacer en el primer nivel, pero si esa capacitación no se le está dando al que va a atender, al personal de salud que va a atender a las personas mayores, no pueden ser centros aislados. Tenemos que institucionalizarlos y aquí entran ustedes jurídicos, ustedes que se encargan de qué manera se va a hacer la responsabilidad del Estado para esta población y para que todos los mexicanos lleguemos y aspiremos a un envejecimiento saludable e exitoso, física, mental y social. Es lo que yo llamaría en concreto los encargados de convertir en ley las soluciones a las necesidades están en sus manos y los encargados de operar la atención médica y la prevención geriátrica y gerontológica, tanto en la investigación y el trabajo del envejecimiento y en lo clínico con la geriatría y la gerontología social. Las tres ramas tenemos que estar juntas para poder hacer las mejores leyes y normas para todos los mexicanos. No oigo a la doctora. Escuchamos con mucha atención la invitación a conocer los modelos, conocer y valorar su utilidad y a utilizarlos en el proceso de elaboración legislativa y sobre todo la parte novedosa de este modelo de derechos, deberes y libertades fundamentales, que son los mecanismos, las políticas públicas para hacer eficaces esos derechos, deberes y libertades. Y creo que había por aquí rápidamente dos preguntas de estudiantes para que en este momento suban y destacar que la maestra Salet muy adecuadamente presenta un enfoque basado en evidencias y nos dice claramente tantos millones de analfabetas, tantas mujeres, madres solteras, tantos millones de personas sin educación. Una visión, una perspectiva jurídica sin el enfoque basado en evidencia se está quedando lejos del paradigma científico al que se nos está invitando como abogadas y abogados el día de hoy. Simplemente voy a dar la palabra, el micrófono, para que ellos aquí de viva voz hagan su pregunta. Probablemente no la vamos a poder contestar en este momento, pero sí, muy importante tener visualizado siempre un cierre muy concreto, invitando a la ciudadanía a algo concretísimo como deber ético
académico, intelectual y científico. Para dar la palabra a Argelia, voy a dar la voz a las dos participaciones de estudiantes que están aquí con nosotros para que al menos dejen planteado su reflexión o su pregunta. Muchas gracias, profesora. Inicialmente, agradecer a todos los ponentes y también la invitación a este evento por parte de la profesora Steines Vega. Sus instrucciones han sido muy claras respecto a nuestra educación y demás, basándonos en metodología y en una estructura mental que nos permita encontrar el conocimiento. Por lo tanto, yo quiero hacer una pregunta que va dirigida para ustedes, que son especialistas en estas materias, reconociendo también la colaboración internacional que en este día nos va a permitir alcanzar niveles más altos respecto a la misma. Entonces, la pregunta sería la siguiente. ¿Cuáles son las recomendaciones que brindan como especialistas en la materia para aportar al envejecimiento exitoso? Había otra, Muchas gracias. digamos aquí la idea es si pudiéramos cerrar en 3 segundos con alguna recomendación muy práctica que una persona indígena o una persona en una comunidad marginada pudiera apuntar en su pared o en su lista de acciones. Adelante, hijo. ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es Diego Narciso Gutiérrez y mi pregunta era, ¿cuáles eran los principales marcadores sociales que pueden marcar una sociedad exitosa, un envejecimiento exitoso? Bueno, aquí gracias por las preguntas y por las participaciones. Aquí una distinción es que la maestra Salet en su español y portugués habla de indicadores, ella habla de marcadores. Nosotros aquí podemos hablar de indicadores, de factores, de índices, como los planteó la doctora, que es muy importante porque si no, nosotros estamos acostumbrados a decir muchos o pocos con relación a qué, o bien y mal con respecto a qué corriente religiosa. Entonces, tratar de evitar esta parte de las adjetivaciones y decir conveniente, inconveniente, productivo, improductivo y sobre todo no decir muchos y pocos, porque esto ni es bueno en el lenguaje científico y mucho menos en el lenguaje jurídico. Me pegó muy fuerte. ¿Con qué? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Con qué objetos? Necesitamos aterrizar en un diagnóstico científico. Entonces, aquí lo que agradeceríamos con las preguntas, aquí tenemos tu nombre, mi niña, por favor. Así es, Ariadna Moreno. Tu participación o tu pregunta. Así, remitiéndome a lo que comentó la doctora Da Silva, conforme a la manifestación de las discriminaciones de los adultos mayores por género, por localización, de la falta de acceso que tienen a la salud, ¿cuál cree usted que es el primer aspecto, el primordial, en su lista de prioridades, que se debería regular en la legislación, bueno, brasileña en su caso, para mejorar nuestras instituciones de salud y cómo nosotros como abogados podemos ayudar al acceso de esta mediante estas normas? Muy bien, bueno, pues ya tenemos ahí, vamos a dar paso a Argelia y luego a la maestra, a la doctora Salet María de Silva, y cerraremos nuevamente con nuestra experta, nuestra invitada, la doctora Aide Ibarres Castro. Y sí es muy importante que comprendamos que esto que se está dando en llamar el enfoque diferenciado, pues realmente lo que nos invita es a pensar, porque el enfoque diferenciado quiere decir que tengas en cuenta el diagnóstico de una situación para poder adaptar la generalidad o la indeterminación de una norma al caso concreto. Entonces, vamos a dar la palabra a este cierre con su mensaje de 8 columnas de Argelia Montserrat Alemán Velázquez para dar la palabra inmediata a la maestra Salet y luego cerrar esta cápsula con la doctora Aide. Tenemos muy poquito tiempo. Por favor, 1 minuto para cada una. Adelante, Argelia, por favor. Sí, claro, todo lo que nos mencionó la doctora Aide es muy cierto, pero hay algo también principal en lo que nos debemos de enfocar, que es
el contexto sociocultural de la persona adulta mayor. ¿Qué pasa con con una persona adulta mayor que es de la zona rural? ¿O qué sucede con una persona adulta mayor que es de la zona urbana? ¿Cuántos beneficios tienen de contar con Internet, con las redes de apoyo? Las redes de apoyo no solamente es enfocado a lo familiar, sino también a los amigos. O sea, muchas veces como familiares tendemos a normalizar estas actitudes de que eres una persona adulta mayor, ya no puedes tomar decisiones. Y entonces, ¿qué pasa o qué es lo que enfoca todo esto? El edadismo. En la sociedad existe algo que es el edadismo principalmente, que es la discriminación hacia las personas adultas mayores. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos evitar esto? Reeducándonos. Un adulto mayor no es una carga, un adulto mayor no es una persona vieja. De hecho, si ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de preguntarle a una persona adulta mayor cómo les gusta que los mencionen, pues ellos les van a decir que por su nombre. Normalmente tendemos nosotros a decir, ese anciano, ese viejo, pero viejo es un significativo para un objeto, una cosa. Entonces, desde ahí nosotros también estamos fomentando a esta exclusión hacia los adultos mayores. Entonces, a mí sí me gustaría que sigamos como que reflexionando con esta parte y también sobre el autocuidado. El autocuidado es lo principal para fomentar un buen envejecimiento hacia nosotros mismos como sociedad y hacia los adultos mayores. Con eso me gustaría cerrar. Doctor, su micrófono. Estupenda y puntual recomendación. Conocer qué significa el edadismo es una forma de discriminación por edad, pequeños, por medianos, por grandes, y sobre todo empezar realmente a cambiar de palabras. Voy a dar la última intervención, porque estamos aquí con muchos mensajes de felicitación en el chat y realmente nos están pidiendo que hagamos un nuevo programa. Nada más quiero dar paso a la participación de otra de las compañeras para dar la palabra de cierre a la maestra Salet y a la doctora Aide. Adelante, hija, por favor. Sí, Acércate, por favor. sí, buenas tardes. Soy estudiante de medicina y nada más vengo a corregir ciertos conceptos, como es el proceso de desarrollo y envejecimiento. El envejecimiento empieza a partir, bueno, depende de los autores, a partir de los 20 o 30 años, ya que el desarrollo es en ese caso el proceso que, como estaba mencionando la doctora Stein, que es un proceso desde la fecundación hasta este proceso de los 20 años, porque en realidad el desarrollo es este proceso biológico en el cual nosotros tenemos que mejorar nuestro funcionamiento de ciertas capacidades cognitivas. Y también tenía cierta duda con respecto a lo que estaba mencionando de que el gerontólogo tiene que hacer cuestiones de terapia, pero farmacológica. Eso, a mi parecer, o bueno, hasta donde habían comentado, o bueno, los conocimientos que yo sé, el geriatra es el que se encarga de la terapia farmacológica, no el gerontólogo, porque habían mencionado que el gerontólogo es el que se encargaba de eso, no, en realidad el gerontólogo se encarga de basar si bueno, nuestra paciente geriatra tiene algún beneficio con su terapia o alguna capacidad que intervenga con su proceso de buen envejecimiento. Bueno, primero que nada, la intergeneracionalidad y la multidisciplina son muy importantes precisamente para todas y todos crecer. En el decir está el comprender. Y el punto de las discrepancias es sumamente relevante cuando traemos la fuente y el argumento a la mano. Yo puedo estar en contra de lo que diga Argelia, de lo que diga la doctora Aide, la doctora Salet o la compañera, pero lo primero que yo necesito decir es mostrar mi fuente. Entonces, en un programa tan corto como este, no podemos dar todas las referencias, pero sí les vamos a poner justo en el foro del chat cuáles son las fuentes para asegurar que en el proceso de una célula nace, envejece y se muere.
Si en medicina no tienen considerado así, yo con mucho gusto les puedo dar la fuente para hablar de que toda célula tiene también este proceso de envejecimiento que se puede llamar desarrollo, pero que tiene un ciclo de vida, de desgaste, de muerte y de configuración, en un sentido más filosófico y amplio que técnico particular. Entonces, dejamos ahí las preguntas y les invitamos realmente, porque este video se va a subir a todas las redes, para generar foros de conversación debajo del video con las fuentes respectivas para decir, estoy en favor de tal cosa por tal, o estoy en contra, no venir a corregir o no corregir. Yo vengo y doy mi punto de vista, ¿verdad? Porque tenemos la libertad y justo para eso son estos programas y la universidad, para saber que hay una universalidad de posturas, de teorías y de nociones. Entonces, vamos a dar la palabra, por favor, agradeciendo muchísimo esta estupenda participación. Qué bueno que aquí haya espacio. La universidad es el espacio para disentir, pero sobre todo para aportar y para cotejar fuentes. ¿De acuerdo? Entonces, le damos la palabra a Salet, a la doctora Salet María da Silva, y cerramos con la doctora Aide. Adelante, doctora, por favor. Sí, muchas gracias. Felicito a la participación de la juventud y de todas las personas que acá están y diciendo que de hecho, pregunta el joven qué recomendaciones podría aportar para la cuestión de envejecimiento exitoso. El debate que presento involucra el empoderamiento jurídico de las personas, que involucra conciencia, concientización, conocimiento de sus derechos, participación en la formulación de las políticas públicas, en su monitoreo, en su evaluación, o sea, conocer los derechos para poder reivindicar políticas más amplias, intersectoriales y también interseccionales, ¿no? Los que leemos de marcadores está vinculado a las diferencias y a las desigualdades que hay que llevar en cuenta dentro de los contextos donde cualquier intervención del Estado que se proponga, incluso en el campo de salud, porque justo la Convención por la promoción de los derechos humanos de las personas mayores hablan, entre otros principios, de decisión, consentimiento y decisión debidamente informada, o sea, que es una garantía para ellos. Y por fin, decir que la estudiante pregunta sobre qué aspecto sería primordial, pues no hay jerarquía de discriminación, por tanto, conocer la persona dentro de su multiplicidad, de su complejidad y valorar sus necesidades. Para eso hay que desagregar datos por género, sexo, edad, todos estos detalles. Gracias. Efectivamente, hay que desagregar y ver, ya dijo ella, no hay jerarquía entre derechos, tampoco hay jerarquía entre discriminaciones, hay que ver el caso concreto para ver cuál es en ese momento tal vez la afectación, ponderar cuál es la afectación más importante. Doctora, ¿nos quieres hacer el favor, doctora Aide Ibarres Castro, de cerrar y considerar que para darle paso a esta juventud potente, también después de ti, Argelia pudiera dar unas palabras y cerrar con esta juventud? Agradeciendo a todo el equipo, tenemos a gente también aquí fuera de la Ciudad de México trabajando y difundiendo en los diferentes canales, y también tenemos al profesor Óscar Hernández Meneses, al estimadísimo Diego Sánchez, que nos ha estado ayudando desde todos los frentes, y a Juvenal, que también viene del estado de Guerrero, aquí contribuyendo a la organización del evento. Así que te escuchamos, doctora Aide, con muchísimo gusto, y Sí, agradecemos a quienes con su paciencia han muchísimas estado gracias. también aquí. Adelante. Muchísimas gracias. Creo que ha sido un trabajo muy importante el que ustedes han impulsado. Miren, nosotros tenemos, y por eso puse la diapositiva de la espiral. Desde que nacemos necesitamos el apoyo de la comunicación de la familia, de la comunidad, porque ese recién nacido se va a formar con lo que va a aprender: el racismo, la exclusión, todos estos problemas se aprenden
se aprenden, no nace uno con ellos. Por lo tanto, la Secretaría de Educación, la de Cultura, la familia necesita aportar a los primeros años de vida con una serie de acciones para prevenirle al ser humano que nace llegar, ¿verdad? No a un envejecimiento patológico, sino a un envejecimiento exitoso. Ahora, los programas de gerontología a menores de 50 años, ¿en qué consisten? En la cultura anti-accidentes, en la cultura, ir implementando la cultura anti-adicciones, ir hábitos alimenticios saludables, hábitos higiénicos saludables. Tenemos que ir en la familia también, implemente los hábitos de medicina preventiva, las vacunas, todo lo que va a fortalecer tanto biológica, psicológica y social a ese ser humano que va en crecimiento. Y después de los 60 años, tenemos la gerontología preventiva. Hay que prevenir el síndrome de fragilidad. Si nosotros llegamos a los 50 años, como en el campo, muchas mujeres, fundamentalmente el género nos afecta mucho en sociedades como la que tenemos. No nos da pena ponernos un short o les da pena ir a una cancha o les da pena caminar aunque sea alrededor de la casa. Esos estigmas los tenemos que romper. ¿Por qué? Porque no nos van a permitir que estas personas prevengan la fragilidad que van a tener a los 60 años. Y si a los 60 llegamos sin estos hábitos físicos, alimenticios, nosotros aquí con el pozolote, el molote, pues no los podemos dejar, pero hay que dejarlos, porque no solo las enfermedades que emanan de consumir eso, sino que tenemos que integrar una serie de indicadores de prevención después de los 60 años y cumplir todos los indicadores para los menores de 60 años. Esa espiral para mí es muy indicativa, ¿no? Para comunicar. Y las leyes y normas que deben obligar al ser humano en esta sociedad, a los organismos públicos, no públicos, a los privados, a los no privados, ¿sí? Se tienen que hacer leyes, normas que tomen en cuenta las características de esta población mayor que cada día va a ser mayor. Yo invito a todos a que todos nos interesemos por llegar a un país envejecido, no con seres humanos que yo les digo malamente, nos andemos arrastrando, sino que seamos exitosos, que nuestros nietos quieran llegar a viejos, porque también somos una fuente de comunicación en la familia, si estamos puro peleando, si no comemos bien, para los niños. ¿Cuántos niños querrán llegar a viejo y cuántos no? Por los ejemplos que damos los viejos en el seno familiar. Creo que en este trabajo, en este reto humano, porque es de la humanidad, todos entramos y todos los conocimientos y cada uno fortalecernos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su invitación y a todo el público que ha seguido a la doctora. Muchísimas gracias, doctora. Y efectivamente aquí mucho cuidado con el estigma y menciona la doctora, no tener vergüenza de estar en un proceso de envejecimiento, a lo mejor mental, a lo mejor biofísico, no tener vergüenza y no hacer que las personas que están en esa situación sientan esa vergüenza o la condición estigmática, los estigmas. Argelia, te escuchamos con mucho gusto y les invitamos a apropiarse el chat para mandarles las preguntas, los comentarios a las ponentes por correo electrónico que seguramente nos apoyarán en dar las respuestas. Quedó por ahí las preguntas de la compañera de medicina. Entonces, están viendo en pantalla, nuevamente lo pusimos ahí para recordar la espiral y te escuchamos, Argelia, para cerrar 30 segundos, hija, por favor. Sí, claro, muchísimas gracias. Pues mi mensaje es muy generalizado para todos, en que el envejecimiento lo vean más como un privilegio, no como una pérdida, sino como un privilegio que también pues es una ganancia de sabiduría,
de experiencias y de fortaleza. Recuerden que todos vamos a llegar a ser adultos mayores. Yo siempre he dicho que la forma en la que tú trates a una persona adulta mayor es en la forma en la que te van a tratar a ti. Y con eso quiero cerrar y dar las gracias a todos. Gracias. Pues ni más ni menos que está cerrando con un imperativo categórico expresado por Kant, ¿verdad? No hagas a otros lo que no quieras para ti, imperativo categórico, y pues invitarles efectivamente en esta línea que nos plantea Argelia a tratar de voltear la campana y tal vez la invitación que pudiéramos hacer desde aquí, desde la Facultad de Derecho, que nos quedamos con el compromiso de generar iniciativas para modificación a las leyes. El tema muy, muy importante, tal vez que tenga en el corazón los desapegos, no apegarnos únicamente al cuerpo, a esa estética de la juventud, sino también considerarlo, como dice Argelia, perdemos y ganamos, no es un juego cero, no es un juego de suma cero, sino aprender a ver ese privilegio de tener paz, tener concentración y también, ¿por qué no?, aspirar a la punta de la pirámide de Maslow, que es la trascendencia. La trascendencia y la espiritualidad no tienen nada que ver con las religiones institucionalizadas. Les agradecemos mucho a todas y todos aquí y ahora y les pedimos por favor un pulgarcito para cerrar con todo el empuje y prometemos contestar y responder y trabajar en las dudas y las cuestiones planteadas. Aquí y ahora, hola, hasta luego, hasta siempre, donde quiera que estén. El video se subirá al canal Aula Jurídica Virtual Siglo XXII. Sí, siglo XXII, no es una equivocación. Felicitamos, agradecemos y abrazamos la intergeneracionalidad, la disidencia fundamentada y, por supuesto que sí, la interdisciplina hasta donde la podamos mejorar. Muchísimas gracias a todas y a todos, sobre todo a los que permanecen aquí. Aplausos fuertes. Muchísimas gracias. Pausamos la grabación.